Hoy es un gusto poder compartir con ustedes esta información. El día de hoy quiero platicar sobre el sistema de control electrónico del motor diésel riel común. Aquí tenemos un panel en donde encontramos la simbología del sistema, básicamente de la inyección. Tenemos aquí nuestro diagrama, tenemos los símbolos de cada uno de los sensores y actuadores, y les voy a mostrar cuál es cada uno de ellos. Acá tenemos nosotros la válvula de control de combustible inyectado. En algunos sistemas le llaman válvula SCB, por ejemplo en el sistema denso. Esta la encontramos nosotros en nuestra bombita de combustible. Aquí tenemos nuestra bomba de combustible, como ustedes pueden ver, ¿sí? Tenemos nuestra entrada de combustible por este lado y tenemos nosotros nuestro tubo de retorno por este otro para el tanque, y conecta con en este caso las probetas. Tenemos aquí nuestro retorno de combustible de la rampa de inyección que está por acá, sale de cada uno de los inyectores, y nuestra valvulita que vimos en el diagrama que está por acá. Esta se encarga de la dosificación del combustible a determinado régimen de revoluciones o de carga del motor. Tenemos acá ya nuestra línea de combustible de alta presión que viene y ingresa a la rampa el combustible ya con la presión adecuada, la cual sale para cada uno de los inyectores, y es cada uno de estos inyectores que ustedes ven acá que se encarga de distribuirlo cuando le toca a cada uno de los cilindros. Siguiendo con nuestro diagrama, tenemos el sensor de presión del riel de combustible. Este lo encontramos nosotros en uno de los lados de la rampa, y este se va a encargar de verificar qué presión se está manejando en el riel para poder controlarla dependiendo de lo que el conductor desee con el vehículo, ¿verdad? Esto es muy importantísimo. Sin esta presión, sin esta señal, el vehículo no arranca, porque entonces la computadora no sabe qué presión estamos manejando. Tenemos el sensor de posición del cigüeñal, que es un sensor que posee dos cables, ¿ya? Que es este de acá, prácticamente. Aquí lo tenemos aislado, si se dan cuenta, utiliza dos cables, es un sensor inductivo, y aquí tiene su reductor para que a través de su bobina genere un voltaje alterno. Y tenemos también nuestro sensor de fase. Este sensor de fase posee tres cables, por lo tanto, y por su construcción, es un sensor de efecto Hall que va a generar una señal digital. Tenemos así también el sensor de aceleración, sensor de posición del acelerador, que consta de dos potenciómetros, uno y otro, el famoso sensor APP. Tenemos nuestro acelerador y los dos potenciómetros colocados acá. Si se dan cuenta, tenemos aquí nuestras 6 líneas, ¿verdad? Porque son como dos potenciómetros, dos sensores en uno, ¿verdad? Tenemos así también nuestro relé principal, la toma de diagnóstico que está acá. En estos sistemas ya utilizan la toma de diagnóstico del OBD2 en gasolina, y solo basta con tener un escáner que tenga los protocolos adecuados para poder diagnosticar. Tenemos nuestro módulo de control, al cual entran todas las señales de los sensores, como se pueden dar cuenta, y estos asimismo la computadora los analiza para poder realizar el control de la inyección, el tiempo de inyección y el adelanto de la misma, ¿verdad? Cuando se requieran revoluciones altas. También la computadora controla la válvula de control de combustible inyectado, la famosa SCB en el sistema denso. Y tenemos nuestro esquema de alimentación desde el tanque. En este caso, en este sistema Bosch no utiliza una bomba eléctrica, ¿verdad? Solo se utiliza la bomba de alta presión que está acá, que se encarga de succionar y al mismo tiempo generar la presión, y a través de esa tubería enviarla a la rampa
y la computadora controlar el tiempo de cada uno de los inyectores. Para poder brindarle mantenimiento al sistema de control electrónico de inyección de un motor diésel, bueno, prácticamente iniciamos por determinar si nuestro módulo de control ha detectado alguna avería. Tenemos que ponerle un escáner y verificar la memoria de averías o algún dato que haya guardado el módulo. Muchas veces incluso guarda datos sobre en qué condiciones se generó dicha falla. Entonces en pocas palabras, hay que escarbar bien en qué condiciones se generó ese código para tener ya algunos parámetros para poder revisar. Generalmente, como nuestro combustible, pues quizá el combustible sea de buena calidad, pero los depósitos en donde los tienen generalmente no los limpian muy seguido. La mayor parte de fallas en estos sistemas recaen sobre los inyectores. Los inyectores, que son elementos que tienen unos orificios demasiado pequeños que incluso a simple vista no se pueden distinguir. Entonces cualquier suciedad que pueda existir en el combustible, si no tenemos o si no le realizamos un buen mantenimiento a nuestros sistemas de filtrado, como lo son el filtro y la trampa de agua, ¿verdad? Entonces esa suciedad primero va a venir a nuestra bomba y parte de ella va a pasar a nuestros inyectores. Cuando sucede esto, muchas veces los inyectores dejan de pulverizar bien el combustible y empezamos a tener combustible que sale crudo todavía por el escape. Esto nos va a ir generando repercusiones, ¿verdad? Aparte de la pérdida de fuerza, puede generar incluso que nuestro catalizador, porque estos sistemas ya traen sistemas de anticontaminación, se tape, o si trae filtro de partículas el vehículo, que también va a empezar a deteriorarse, ¿verdad? Ya no va a ser capaz de filtrar o de destruir esas partículas contaminantes. Prácticamente los inyectores pues no vienen diseñados para poder calibrarse como los convencionales, pero sí se les puede realizar una limpieza, incluso cambio de los elementos internos para determinar determinando cuál es el estado de cada uno de los elementos. Se le pueden reemplazar, tomando en cuenta que estos inyectores tienen un torque específico y hay que colocarles ese torque para que no pierdan su capacidad, y tener mucho cuidado con ya sea su accionamiento, ya sea que sea por bobina o sea piezoeléctrico. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Básicamente también otro de los elementos que falla mucho por lo mismo de suciedad y todo eso se puede quedar trabado es nuestra valvulita de control de inyección, que es esta válvula de acá, ¿ya? Como está en contacto directo un pin que ella tiene, que está en contacto directo con el diésel, podría ser que esta se tape o se quede trabada por suciedad, por falta de mantenimiento, valga la redundancia, y al quedarse trabada pues deja de dosificar el combustible, ¿ya? Otra de las cosas sería que la presión en el riel no levante, y al no detectar buena presión este sensor, nuestro módulo de control no puede generar un arranque, ¿verdad? Entonces es muy importante. La ventaja es que en el caso de este sensor pues nos generaría un código. En el caso de la válvula, en determinado momento nos podría generar un código también. En el caso del sensor de aceleración también nos puede generar un código. Ya cuando sea en sí por los inyectores, algún taponamiento o
incluso deterioro de las toberas, pues prácticamente no podría generarnos un código, pero la falla existiría. De igual forma, cabe la pena resaltar que en estos modelos no podemos venir y con el vehículo arrancado aflojar cada uno de los racores para verificar qué cilindro está fallando, porque tenemos altas presiones que pueden incluso generar un accidente, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Aquí tenemos nosotros un sistema Bosch ya aplicado a un motor. Este es un motor BMW. Ahí podemos ver nosotros la rampa del sistema. Podemos comprobar que aquí sí poseemos una bomba de baja presión, podríamos decirle, que nos manda el combustible hacia un enfriador de combustible, un pequeño radiadorcito, y luego nos lo manda para un filtro, y este filtro a su vez tiene un precalentador, un filtro con precalentador. Asimismo el combustible sale y se dirige a nuestra bomba. Aquí podemos ver nuestra bomba, la entrada de baja presión, y podemos ver nosotros aquí su respectivo retorno. Podemos ver nuestra bomba que va accionada a través de la faja de tiempo, y podemos ver aquí allá al fondo la tubería de salida de la alta presión. El mantenimiento de este sistema, como les decía en alguna presentación, tenemos que estar conscientes de que son sistemas a los cuales el mantenimiento sale un tanto caro. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de tanto de diagnosticar como ir realizando el mantenimiento. Lo conveniente es empezar desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿verdad? No empezar por realizar un diagnóstico a simple vista, sino empezar desde lo más fácil. Tenemos aquí nuestra conexión de diagnóstico. Lo primero pues es sacarle códigos al sistema y verificar si hay alguna cosa que esté fallando. Incluso a través de un escáner nosotros podemos determinar la presión del combustible sin necesidad de conectar los manómetros y todo eso. El mismo escáner nos tira la presión de combustible, verificar si la presión se mantiene, verificar si la presión a la hora de acelerar va en aumento y responde a lo que el conductor desea hacer a la hora de acelerar. Después de eso pues ya venimos y empezamos a verificar el sistema de alimentación, como les decía, verificar el filtro de combustible, verificar incluso la bombita de combustible que trae un filtro en la parte de abajo o un prefiltro, verificar que no tenga presencia de agua el sistema, y luego pues ya venimos a verificar los inyectores, ¿sí? Como les digo, como no se puede en sí ir aflojando cada una de las tuberías, lo que generalmente se hace con el mismo escáner, tiene la opción de ir desconectando inyector por inyector, ¿ya? Desconectando la parte electrónica o la activación electrónica, y así podemos determinar si el fallo, por ejemplo, se debe a que algún cilindro en específico está fallando. Si lográramos aislar esto y determinar que un cilindro es el que está fallando, pues ya nos dedicamos a desarmar esa parte y verificar el pulso de cada cilindro, o verificar la parte mecánica de cada cilindro. Si todo está bien en los inyectores, pues ya vendríamos a verificar nosotros nuestra bombita. Hasta el fondo se logra observar la válvula de dosificación de combustible, que también, como les decía, genera fallos porque está en contacto directo una de sus piezas con el combustible, que prácticamente son sistemas que en determinado momento quizás la mayor parte de fallas se deba al mal mantenimiento del sistema de alimentación, o
a la mala calidad del almacenamiento del combustible, que el combustible tenga suciedad, tenga agua también en los depósitos. Por eso recae todo sobre realizar un buen mantenimiento, mantener los chequeos constantes de todo el sistema y básicamente mantener el tanque en un nivel adecuado de combustible para que la suciedad que pueda existir en algún momento, que a veces tal vez es inevitable, no llegue a afectar todo nuestro sistema, ¿verdad? Bueno, y eso es todo. Espero que esta información, aunque breve, pues les vaya sirviendo de guía para poder brindarle mantenimiento al sistema de inyección electrónica a diésel. Para cualquier duda estamos a la orden y gracias por su fina atención.